Hoy nos adentramos en la mente de una de las figuras más fascinantes y quizá más olvidadas del pensamiento occidental, Filón de Alejandría. Un personaje complejo. Muchísimo. Las fuentes que tenemos delante son un estudio académico muy denso sobre su vida, su obra y, lo que más nos interesa, su increíble teoría sobre los sueños. Sí, Nuestra misión es sencilla. Queremos entender cómo un judío devoto del siglo I, que vivía rodeado de la cultura griega más sofisticada, pues consiguió fusionar dos mundos que parecían polos opuestos. hablamos de la Jerusalén de Moisés y la Atenas de Platón. No es una mezcla sencilla. Para nada. Es como intentar mezclar aceite y agua. Y sin embargo, él lo consiguió. Totalmente. Así que la gran pregunta es, ¿quién era Filón de Alejandría? ¿Y cómo construyó ese puente intelectual que acabaría influyendo no solo en el judaísmo, sino, de una forma casi irónica, en los cimientos del pensamiento cristiano? Vamos a ello. Vamos a explorar el hombre, su método y, sobre todo, su mapa del alma a través de los sueños. Antes de meternos en sus ideas, que son complejas, tenemos que visualizar dónde vivía. Porque sin entender Alejandría, es imposible entender a Filón. Totalmente. La Alejandría de la época no era una ciudad cualquiera. Era, no sé, como el Nueva York del mundo antiguo. Vaya. Un crisol de culturas, un puerto que bullía de actividad comercial, el gran centro intelectual del Mediterráneo. Egipcios, griegos, romanos, judíos, todos convivían allí. Una metrópolis. Las fuentes nos pintan una metrópolis vibrante, ruidosa y muy cosmopolita. Y dentro de ese hervidero, la comunidad judía no era un actor secundario, ¿verdad? En absoluto. Era una comunidad extraordinariamente influyente y próspera. Ah, Los documentos que analiza el estudio señalan que llegaron a ocupar 2 de los 5 grandes barrios de la ciudad, 2 de 5 es muchísimo. incluyendo algunas de las zonas residenciales más lujosas. Había comerciantes, navieros, artesanos, una comunidad muy integrada. Vale. Aunque es cierto, como apunta el estudio, que con el tiempo surgieron trabas legales. Si al principio los inmigrantes judíos podían obtener la ciudadanía con relativa facilidad, más tarde una reforma lo complicó, ¿Y qué pasaba? pues que los recién llegados pasaban a ser considerados meros residentes. Pero eso no le restó poder, por lo que parece. Filón mismo es el mejor ejemplo. No era precisamente un académico pobre y aislado. No, para nada. Filón pertenecía a la élite de la élite. Su familia era una de las más ricas y poderosas de Alejandría. O sea, estamos hablando de mucho poder. Muchísimo. Su hermano, un tal Alejandro Lisímaco, llegó a ser alabarca, que era un cargo financiero y administrativo de altísimo nivel. Vaya, Y se decía que era el hombre más rico de la ciudad. qué fuerte. El propio Filón, en sus escritos, nos habla con toda naturalidad de ir al teatro, de ver competiciones atléticas o de asistir a carreras de carros. Estaba completamente inmerso en la vida cultural helenística. Y aquí es donde empieza la tensión, ¿no? Porque a pesar de vivir como un aristócrata griego, su identidad más profunda era otra. Esa es la clave de todo su pensamiento. Él se veía a sí mismo por encima de todo como un judío y un discípulo de Moisés. Es una dualidad que define cada página que escribió. Claro. Y hay un detalle fundamental que no podemos pasar por alto: el idioma. El idioma. La inmensa mayoría de los judíos de Alejandría ya no hablaban hebreo. Su lengua era el griego. O sea, leían sus propias escrituras en una traducción. Exacto. Esto fue tan determinante que obligó a traducir las escrituras hebreas al griego en lo que se conoce como la versión de los 70. Esa fue la Biblia de Filón. Leía a Moisés en la lengua de Platón. Con razón, su obra es un reflejo de esa dualidad. Por un lado, escribe tratados como Inflacum, que son defensas políticas de los judíos. Sí, y por otro, escribe obras puramente filosóficas al estilo griego como De Aeternitate Mundi. Pero su verdadera obsesión, el proyecto de su vida, era desentrañar la ley de Moisés. Ahí quería llegar. Se pasó años escribiendo una serie larguísima de tratados, la Alegoría de la Ley, con un único objetivo: interpretar las escrituras. Vale, y si esa era su obsesión, necesitaba una herramienta. Y la que eligió es, creo, el corazón de su genialidad, la alegoría. Explícanos este concepto, porque es fundamental. Para Filón, la Biblia es como una persona. Tiene un cuerpo, que es el sentido literal de la historia, Lo que pasó. lo que pasó, sí, pero también tiene un alma, que es el significado profundo, filosófico, universal, que se esconde detrás. Ah, La alegoría es la técnica para acceder a esa alma del texto.
Por ejemplo, la historia del matrimonio de Abraham y Sara, para él, no es solo el relato de una pareja. ¿Qué es entonces? Es una alegoría de la unión perfecta entre la inteligencia, que sería Abraham, y la virtud, que sería Sara. Espera un momento. Entonces está usando una herramienta filosófica griega que se usaba para interpretar los mitos de Homero, para leer las escrituras judías. Eso es, un hack cultural en toda regla. Es exactamente eso. Está tuneando la Torá con herramientas de Atenas. Es una jugada audaz y brillante. La técnica no la inventa él, como bien dices. Los filósofos griegos ya lo usaban para defender a sus poetas. Claro, cuando Platón los criticaba por contar historias de dioses inmorales. Justo. Sus defensores decían, no, es que no lo entiendes. Esa historia es una alegoría de una verdad filosófica más profunda. Y Filón coge eso. Y lo convierte en un sistema de interpretación masivo para toda la Torá. O sea que para él los nombres no son etiquetas, son la clave de todo. Es como si cada personaje de la Biblia viniera con su propia ficha oculta y él la estuviera descifrando. ¿Qué manera de leer? ¿Cómo lo hacía en la práctica? Su principal herramienta era la etimología, el supuesto significado original de los nombres hebreos. Ah, claro. Usaba esto para justificar sus interpretaciones. Por ejemplo, el nombre de José, Iosep, en griego, suena parecido a la palabra adición, bróstesis. Vale. A partir de ahí, Filón construye toda una teoría. José simboliza la vanagloria, porque la vanagloria es el vicio que siempre añade algo falso a la realidad para aparentar más. Es una asociación de ideas fascinante, aunque como lingüista moderno, una podría arquear una ceja. Completamente. De hecho, el estudio académico que manejamos es claro en este punto. Es muy probable que Filón no supiera hebreo. Ah, no lo sabía. El debate sugiere que él no hacía estas etimologías desde cero, sino que usaba listas de nombres y sus supuestos significados que ya circulaban en la comunidad. O sea que no era un filólogo. No, era un filósofo que usaba las herramientas que tenía a mano para construir su sistema. Otro ejemplo genial es el de Harán, el lugar de donde parte Abraham. Sí. Filón lo interpreta como caverna o agujero, y a partir de ahí lo convierte en un símbolo del cuerpo y de los sentidos, esa caverna de la que el alma debe escapar. Vale. Entiendo el método, esta especie de decodificador de la Torá. Pero, ¿cómo se aplica esto a algo tan personal y caótico como los sueños? Me parece un salto conceptual enorme. Pues ese salto es precisamente su obra, De Somnis, sobre los sueños. Y lo que hace es aplicar ese mismo rigor sistemático. No se limita a interpretar sueños sueltos. ¿Qué hace entonces? Crea una jerarquía, una clasificación de 3 tipos de sueños que, en el fondo, son un diagnóstico del estado espiritual de la persona que sueña. ¿Un diagnóstico? Me gusta eso. Es como si el sueño fuera un análisis de sangre del alma. ¿Cuál es la primera categoría? La primera es la más elevada. Son los sueños enviados directamente por Dios. Ah, Son revelaciones puras, claras, sin necesidad de interpretación. No hay símbolos, solo verdad. El estudio sugiere que el primer libro de De Somnis, que por desgracia se ha perdido, estaba dedicado a estos sueños y se centraba en el patriarca Isaac. ¿y por qué Isaac? Para Filón, Isaac es el sabio perfecto, el alma que ha alcanzado tal pureza que puede comunicarse con lo divino sin intermediarios. Suena casi inalcanzable, ¿no? La revelación directa para el sabio perfecto. ¿Pero qué pasa con el resto de nosotros? ¿Hay un punto intermedio? Por supuesto, esa es la segunda categoría. Son los sueños que no vienen directamente de Dios, sino que son comunicados a través de sus mensajeros, o ángeles, Los ángeles. a los que Filón llama los logoi, las palabras o razones divinas. El ejemplo paradigmático es el sueño de Jacob con la escalera que llega al cielo. Claro, el de la escalera. Filón se detiene a analizarlo con detalle. Los ángeles que suben y bajan no son un adorno, son los intermediarios que conectan el mundo humano con el divino. Entiendo. Este tipo de sueño, mediado, corresponde a las almas que están en progreso. El alma de la seta, del que lucha por mejorar. Jacob es su modelo. Entendido. Tenemos la revelación directa para el sabio, la mediada para el que progresa, y me temo que la tercera es para la mayoría de la humanidad, ¿verdad? Exactamente. La tercera categoría son los sueños que no vienen de fuera, sino que son creados por la propia alma cuando, durante el sueño, se mueve y se agita. Creados por el alma. Sí, son sueños confusos, enigmáticos, llenos de símbolos que necesitan desesperadamente un intérprete. Nacen de la confusión y las pasiones. Y este es el tema del segundo libro de De Somnis, donde analiza los sueños de José, del copero, del panadero del faraón. Un momento. José, el héroe, el que salva a Egipto, es el malo de la película para Filón.
el símbolo de la vanagloria. Eso rompe todos los esquemas. Rompe todos los esquemas, y es una de las interpretaciones más sorprendentes de Filón. En De Somnis, José no es un modelo de virtud. Es el arquetipo del alma joven y vanidosa, apegada al cuerpo, a los sentidos, a la opinión de los demás, a lo material. ¡Ostras! Su famoso sueño de las gavillas, donde la suya se ergue y las de sus hermanos se inclinan, no es una profecía divina para Filón, ¿Si no? sino el producto de su propia ambición y soberbia. O sea que el sueño no le viene de Dios, sino que sale de su propio ego. Justo. Y la interpretación va más allá. Cuando sus hermanos lo venden y le dicen a su padre que una bestia feroz lo ha devorado, Filón ve ahí otra alegoría. A ver. Esa bestia feroz no es un león, es la vida disipada entregada a los placeres. Para Filón, José sufre una especie de muerte en vida. ¡Qué lectura más dura! ¿Y qué pasa con los sueños del faraón, los de las vacas y las espigas? Aplica exactamente el mismo método. El análisis es brillante. El río Nilo, de donde salen las vacas, es un símbolo de la palabra, del logos humano, el flujo de nuestros pensamientos. Vale. Las 7 vacas gordas y las 7 flacas, igual que las espigas, representan dos tipos opuestos de vida o de palabra. Por un lado, la vida buena, virtuosa. Por otro, la vida reprochable, viciosa y estéril. Y el faraón, que representa la mente mundana, la persona completamente atrapada en lo material, es incapaz de entender el mensaje. Su propia alma le está enviando señales, pero son tan caóticas como su estado interior. Precisamente. Su alma está en un estado de confusión total, y por eso sus sueños son enigmáticos. Necesita a alguien que se los descifre. Y ahí entra José. Y aquí viene la genialidad. El intérprete es José. A pesar de que Filón lo considera un vanidoso, también reconoce que es un alma que ha empezado a progresar. Ha madurado. Ha sufrido en la cárcel, ha madurado, y ahora es capaz de empezar a entender el lenguaje simbólico del alma. No es un sabio perfecto como Isaac, pero es un progresante como Jacob, y por eso puede interpretar el sueño. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Filón de Alejandría no es solo un pensador que mezcla dos culturas, es alguien que crea un sistema completo para entender el viaje del alma humana. Totalmente, totalmente. Su tratado sobre los sueños no es un simple manual para adivinar el futuro. Es un mapa del desarrollo espiritual. Un viaje que va desde la confusión de los sentidos, representada por el faraón, hasta la claridad de la comunión con lo divino, representada por Isaac. Cada tipo de sueño es una parada en ese viaje. Exacto. Y lo más fascinante es cómo la historia trató este legado. Si conectamos esto con el panorama general, es casi una broma del destino. Es una de las mayores ironías de la historia del pensamiento. Sus ideas, especialmente su concepto del logos como mediador entre Dios y la humanidad, y su método alegórico, fueron increíblemente influyentes. Pero no en el judaísmo. No tanto en el judaísmo rabínico que vendría después, sino en los primeros teólogos cristianos. Pensadores como Clemente de Alejandría u Orígenes bebieron directamente de sus fuentes. Bebieron de él, Lo leían y lo admiraban profundamente. hasta el punto de que ellos fueron quienes conservaron su obra. Exacto. La obra de Filón, un judío devoto que dedicó su vida a interpretar la Torá, sobrevivió a los siglos porque fue copiada y estudiada por monjes cristianos como si fuera uno de sus propios padres de la Iglesia. ¡Qué increíble! Sin el cristianismo, casi con total seguridad, hoy no sabríamos casi nada de Filón de Alejandría. Una simbiosis póstuma increíble. Y esto nos deja con una última idea para la reflexión. Filón propone que la calidad de nuestros sueños es un espejo directo de nuestro estado interior. Un alma confusa tiene sueños confusos. Un alma en paz, visiones claras. Sí, Si tomamos esa idea, aunque sea como una metáfora, nos obliga a hacernos una pregunta muy personal. Si nuestros sueños son un reflejo de nuestro propio viaje interior, ¿qué nos estarán intentando decir esta noche sobre el punto del camino en el que nos encontramos?